Hola, hola, peloteras. Hola, hola, peloteros. Suspiro de alivio, chiquita salvada de muebles la que llevamos a cabo el sábado por la noche, empatando de manera épica contra el Ourense en el Ruta de la Plata, 3 días después de la eliminación copera. 1-1 y menos mal, porque yo creo que antes del partido no se podía firmar el empate. Pues tal vez sí, había quien lo firmaba, yo no. Yo contaba con ir sacando adelante los partidos en casa, pero es verdad que el Ourense llegaba bien y no es menos cierto que el Zamora está atravesando un momento de la temporada en el que tiene que decidir hacia dónde va, si hacia arriba o hacia abajo. Y el sábado tiró por el camino de en medio. Muy malas sensaciones en general en cuanto a juego, sobre todo en la segunda parte, un descontrol absoluto reconocido por el entrenador palíndromo, por Sabas. En la primera mitad, un toma y daca en el que generamos muchísimas más ocasiones que el Ourense, pero fuimos incapaces de convertir, demostrando que el gol va por barrios. Y es que vamos como a tirones en el aspecto goleador, somos la viva expresión del ketchup que describía Van Nistelrooy. A veces salen todos los goles de golpe, otras ocasiones resulta que encadenamos partidos con muy poca efectividad, porque en los tres últimos hemos metido un gol y por un momento hemos tenido miedo de no meter ninguno. Vamos, por un momento no, durante el gran tramo de la segunda parte pensamos que nos quedábamos a cero y que palmábamos 0-1. Y aquí es donde emerge la figura que explica que salváramos un punto. Es cada día más el emblema del Zamora Club de Fútbol, pese a que solo lleve año y medio aquí y pese a que no va a estar por delante en cariño de la afición, en sentido de pertenencia de un Carlos Ramos, pero lo de Fermín Sobrón empieza a ser de otro nivel, de otra categoría y de un acierto, de una manera de intervenir providencial en los partidos, porque además cada vez se deja sentir más la diferencia entre cuando está y cuando no está. Por H o por B, el otro portero del equipo, Diego Altuve, resulta que solo ha ganado un partido que fue en la Copa y en ese encuentro se metió un gol en propia puerta. Resulta que en la tanda de penaltis en la que participó Fermín hace una temporada, le ganamos a un equipo de 2 divisiones por encima y que iba bastante bien en la clasificación. En la tanda en la que no participó Fermín Sobrón, pues no sé si es que los lanzadores también fueron con menos confianza o qué es lo ocurrió, qué es lo que ocurrió. A lo mejor habría sido inevitable ese destino contra el Tenerife, habrían tirado igual de mal. Pero lo cierto es que el portero no puso de su parte, no paró ni uno contra el Club Deportivo Tenerife, que sí que falló uno, pero lo tiró fuera. Y resulta que el sábado por la tarde, hablando de penaltis, con 0-1 en el marcador, tiran bastante bien el Ourense un penalti para el 0-2 y ahí aparece la mano sensacional, salvadora, épica de Fermín Sobrón, de San Fermín. Olé tus sobrones, Fermín, mirando al cielo de antemano con la confianza del que se sabe ganador, del que sabe que puede tributar a los que ya no están actos de supervivencia, como esa parada de penalti, que sí, que él no es el que marca el gol, pero es que él incluso sube al córner que da el origen al empate de José Carlos, que por cierto ya había tenido una en la primera parte y se pudo redimir. Uno de esos jugadores que sin hacer mucho ruido están cumpliendo en esta nueva temporada, incluso metiendo goles decisivos. Pero yo no me olvido, no me olvido de que el gol fue de José Carlos, pero si el gol de José Carlos sirvió para algo, fue porque Fermín había parado el penalti y fue porque San Fermín no solo había parado el penalti, sino que ahí estaba empujando incluso en el último córner. Llamadme excesivamente supersticioso si queréis, seguramente lo sea, pero yo tengo la impresión de que si no sube a ese córner, Fermín, no empatamos el partido. Y tengo la impresión de que si está Fermín en el campo contra el Tenerife, metemos más penaltis y él alguno para. Pero en fin, son decisiones y ya no tienen vuelta atrás algunas de ellas. La verdad es que somos unos auténticos privilegiados por contar con este portero y lo que no se puede hacer es dudar de él y hay que exprimirlo hasta la última gota de milagro, porque desde luego que en plantilla no hay uno ni remotamente parecido, pero es que en la categoría me da a mí
que tampoco hay demasiados como Fermín. No creo. De hecho, estaba en los mejores 11 de las plataformas especializadas como SofaScore, que los elaboran por estadísticas. Y es que con Fermín Sobrón no solo hay estadísticas, hay intangibles, como ya os expliqué en el vídeo de hace unas semanas en el que decía como hoy, viva San Fermín y Gora San Fermín. Así que esos son los sobrones. Sabéis que Florentino decía antes que eran Zidanes y Pavones. No le fue muy bien con esa política. Así que vamos ahora con los Quiquines, porque Quiquines obviamente se refiere a Quique Márquez, que es nuestro jugador estrella, aquel que tiene mayor prestigio, aquel que cuenta con más ascensos, con más logros a lo largo de su categoría, a lo largo de su carrera, que tiene más categoría futbolística, quizás, por lo menos mayor capacidad técnica individual, sin duda, que la mayoría de la plantilla, que ha conseguido muchísimos éxitos, que tiene carácter ganador, sin duda también, porque él por algo transmite a sus compañeros órdenes a lo largo del partido en numerosas ocasiones, y que sin embargo para mí presenta una paradoja, y es la paradoja del jugador que es el mejor técnicamente, pero que puede generar un exceso de dependencia y que obviamente tiene derecho también a estar mal, y cuando está mal él o directamente no está, pues parece como que nos falta demasiado. No es que nos falte un jugador, sino que nos falta el alma del equipo, o por lo menos aquel pilar sobre el que está construido. Y eso creo que es negativo. Depender de algo o de alguien en exceso siempre es negativo. Y digo esto porque cuando hace unas semanas faltó Quique Márquez, le ganamos a la Real Sociedad B 1-0. Y además fue un partido que nos hizo sentir muy orgullosos a todos. El otro día que faltó Quique Márquez en la segunda parte por decisión técnica porque había jugado 120 minutos en el encuentro de Copa, el equipo fue un sin Dios. El partido fue un correcalles en el que los mayores acercamientos eran de Ourense. Y al final incluso cundió la desesperación hasta el punto de que Luis Rivas fue expulsado, un arbitraje lamentable, uno más, en el Ruta de la Plata en contra del Zamora. Pero la cuestión es que con Quique Márquez no sacamos partido de 120 minutos que estuvo sobre el terreno de juego contra el Tenerife, incluso falló un penalti, lo cual me lleva a mí a pensar que si Quique Márquez estaba muy desacertado en aquel partido y tenías otro partido importantísimo a los 3 días, fue un error ponerlo los 120 minutos porque lo fiabas todo a que metiera el penalti, y siendo un muy buen tirador de penaltis, alguno de los que ha entrado, como por ejemplo el de Baracaldo, te demuestra que tampoco es infalible, tampoco tiene una técnica súper depurada que te haga pensar que los va a meter como Cole Palmer, hablando del mejor lanzador del mundo posiblemente, después de lo que hemos visto este fin de semana, el jugador del Chelsea. Y ese mal reparto de minutos de Quique Márquez pues desembocó en que primero ni el jugador estuviera bien el día anterior, el día de la Copa, ni el que el jugador estuviera acertado el día de la Liga. Segundo, en que no lo pudieras alinear en la segunda parte del partido de Ourense, que era el tramo de encuentro en el que con toda probabilidad se iba a decidir ese choque. Y tercero, en que el equipo sintiera que le faltaba la brújula, que le faltaba el timonel, porque cuando tú te echas en brazos de alguien, por bueno que sea ese alguien, pues es inevitable añorar cuando no está. Y creo que es peligroso que el Zamora dependa de Quique Márquez. Es decir, creo que Quique Márquez debe estar al servicio del Zamora, pero no el Zamora al servicio de Quique Márquez. Considero que es el mejor jugador técnicamente que tenemos, que lleva 5 goles, que se le pueden poner defectos, pero que sería del género idiota poner los defectos por delante de las virtudes. Ahora bien, creo que hay que saber regular, creo que hay que entender al futbolista y creo que hay que buscar planes para cuando él no esté. Por ejemplo, lo que se hizo contra la Real Sociedad B, que se fortificó el centro del campo. Es verdad que ahí no nos pusimos a remolque en ningún momento del partido, y en base a eso conseguimos incluso ganar a un equipo que ahora mismo ya se ha puesto segundo, como la Real Sociedad B, y que es de los que más en forma está, teniendo en cuenta lo mal que lo está pasando la Cultural en las últimas fechas.
Por lo tanto, estas son mis reflexiones. Quique Márquez conmigo sería titular siempre, o casi siempre. Eh, Digo casi siempre porque en la Copa ya digo que me habría pensado muy mucho qué participación darle. Desde luego yo no le habría dado ni de coña 120 minutos, pero ni de coña. Y quizás en la segunda parte, como hizo en Torremolinos, habría estado mejor gestionado. Y en Liga ahí sí, ahí es cuando yo lo habría apurado y en vez de darle 120 minutos un día, le habría quitado 60 y le habría puesto pues 30 más en el partido de Liga, por ejemplo. 60 o 60 en el partido de Copa, porque podía haber salido en el minuto 60 y vamos a poner 75 en el partido de Liga, porque en el tramo final igual ya no le daba el oxígeno con 35 años, pero para comenzar y para dar una mejor versión y para aguantar más minutos, igual sí habría dado. Son consideraciones que yo hago y que ahora pueden resultar ventajistas, porque sabemos los resultados que no han sido los que nos habrían gustado, pero que yo habría tomado antes de los partidos también. Es decir, quien me conoce lo sabe que yo en las tertulias de Lo Simple No Vale he manifestado que no debemos generar esa autodependencia de Quique Márquez porque lleva 5 goles y más que le quedan por meter y más que estoy seguro de que meterá y espero que llegue más en Tarragona o si no los mete él, que los dé, que también lo sabe hacer. Pero hay ciertas consideraciones que hacer en torno a un Quique Márquez que ya tiene 35 años. Y esto lo pensaba antes, igual que lo del portero. O sea, yo no entiendo poner a un portero que sabes que es manifiestamente peor, solo porque tenga más prestigio, como se hizo en las primeras jornadas de liga, así nos fue, o solo porque hay que ser los típicos monitores de campamento que le reparten chucherías a todos los niños. Entonces tiene que jugar al tuve un partido de copa. No, señor. Si el portero es manifiestamente mejor, tiene que jugar el que sea manifiestamente mejor. Así lo hizo David Movilla el año pasado y esto lo hacen pocos entrenadores, pero los entrenadores que lo hacen, yo se lo aplaudo. Y ojo, que incluso entrenadores como Guardiola pusieron a Pinto en una final de Copa. Así le fue. La perdió contra el Madrid. Y yo me pregunto, ¿qué habría pasado con Valdés? Y yo me respondo, nunca lo sabremos. Pero no es absurdo, solo por darle el premio al portero que es muchísimo peor que el otro, restar posibilidades al equipo para que avance a la siguiente eliminatoria. Porque yo hoy, ¿qué queréis que os diga? Me mordía las uñas pensando quién le iba a tocar al Tenerife. Anoche me tiraba de los pelos, que ya me están creciendo bastante, dándole vueltas a cómo le paró el penalti al Tenerife el portero del Córdoba, a Carlos Marín, a Ángel, que por cierto también hice la reflexión de los veteranos a veces que poco han aprendido a tirar penaltis con respecto al desparpajo de la juventud, porque los que tiraron, los muchachos del Tenerife que lanzaron el penalti aquí, eran todos prácticamente canteranos y demostraron muchísima más tranquilidad que algunos veteranos como Quique Márquez el miércoles o como Ángel el del Tenerife ayer. Pero bueno, eso ya son reflexiones que exceden un poco al Zamora Club de Fútbol y a la Franja de Gaza y que tienen más que ver con mi visión global del fútbol y de la manera de gestionar los equipos, no solo por los entrenadores del Zamora, sino también por otros técnicos. Yo, ya sabéis, sería de poner al bueno siempre y sería de gestionar al que es muy bueno, pero es muy veterano y te puede generar una dependencia excesiva. Estas son mis conclusiones. Otro programa podemos hablar del mercado de invierno. Vamos a ver qué sucede con Luis Rivas. Para mí el partido deja marcado a Luis Rivas el otro día porque sale para intentar empatar el partido y lejos de eso lo acaban expulsando y acaba perjudicando al equipo. Deja la nota positiva al encuentro de la igualada final con un futbolista menos, demostrando que ese espíritu de rebeldía que yo presumía después del partido de la Real Sociedad B sigue muy vivo y muy vigente. Y por lo menos seguimos 3 puntos por encima del Ourense, que si hubiéramos perdido el partido estaríamos igualados a unidades con el equipo gallego, y mantenemos esa renta de 2 puntos con respecto al descenso. Nos quedamos a 5 de la zona de playoff que marcan, pues fijaos qué curioso, el Baracaldo, el Andorra y nuestro próximo rival,
que no es otro que el Nàstic de Tarragona en el Nou Estadi el sábado a las 5:30 de la tarde. Y a ver, contra los que van por debajo de nosotros no solemos ganar, pero contra los que van por encima sí solemos vencer. No estará Bolo, baja durísima, no estará Luis Rivas, un revulsivo menos, yo siempre quiero tener al máximo número de efectivos posibles. Sí estará Quique Márquez, ya descansado, 6 días después de protagonizar este Quiquines y Sobrones, del que no sé vosotros qué opinaréis. ¿Qué pensáis de un futbolista que es el mejor del equipo por calidad individual? ¿Qué pensáis de un portero al que no se acaba de creer la gente porque es demasiado pequeño o de gestionar los esfuerzos entre Liga y Copa entre los guardametas? ¿Cómo veis vosotros estos asuntos zamoranescos que os vengo yo a reflexionar los lunes por la tarde? ¿Me lo contáis? ¿Lo extrapoláis a vuestro equipo si queréis? Y me decís si el contenido os ha merecido la pena respecto al continente, porque no me negaréis que la ocurrencia que tuve a última hora de Quiquines y Sobrones no está al alcance de cualquiera, solo de un trastornado como el pelotero del antifaz. Así pues, dadme bola para que siga enloqueciendo con vosotros, difundid el vídeo, vedlo muchas horas, dadle like, comentad, nos vemos pronto, ¡aupa el Zamora! Y hasta la vista.